Ya, ahora vamos con la semana 12, correspondiente a diagnóstico por imagen. En este caso vamos a ver toda la parte ginecológica, ¿ok? Todo lo que corresponde al útero, a sus anexos, también un poco de obstetricia y también sobre glándulas mamarias. Vamos a tocar los temas más importantes por la premura del tiempo, ¿ok? Los datos más relevantes que ustedes sí o sí deben fijar. Ya, esta es la tabla de contenido, estos son los subtemas que tienen en vuestro sílabus. Si se dan cuenta, vamos a tocar pues la mayoría de estos, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de glándulas mamarias vamos a especificar bien cuáles son las indicaciones para cada tipo de estudio. En el caso de útero vamos a enfocarnos mucho en la parte de patologías congénitas, que es algo que se suele preguntar bastante, ¿ok? Y también en este caso vamos a ver miomas, nada más, en el caso de neoplasias. Obstetricia sí vamos a ver qué es lo que se observa en el primer y el segundo trimestre de embarazo, que son los más importantes al momento de evaluar mediante ecografía. Ok, entonces vamos a comenzar. Empezando con el útero, bueno, como ustedes saben, el útero está asociado a otros órganos, ¿verdad? Pues esta es pues la cavidad uterina. Es importante que recuerden la anatomía, por acá pues están las trompas de falopio, aquí están los ovarios, en fin, algo que ustedes van a tener que identificar bien, pues es el útero como tal, o sea, aquí, ¿ok? El útero como tal. Ya, y también es importante que ustedes sepan que pues hay capas, ¿ok? Siempre recuerden que la palabra endo significa adentro, entonces endometrio va a ser lo que está acá, justo por dentro. Entonces el endometrio pues tiene una capa de revestimiento mucoso, porque obviamente no es lo que está adentro, y tiene bastantes glándulas, ¿ya? Luego el miómetro, que es la parte muscular, la capa media, ese es el miómetro. Tiene miometrio, tiene varias capas de músculo liso que están entrecruzados, y luego está el perimetrio, que es hacia afuera, que es la serosa externa y que ya choca con el peritoneo visceral. Entonces es importante que reconozcan esas tres capas. Como ustedes saben, a nivel de hormonal, pues dependiendo de la etapa en la que se encuentre en cuanto a la regulación del ciclo menstrual y todo ello, pues va a haber fases que dependiendo en qué fase pues, se encuentre la paciente, va a variar la imagen que ustedes van a poder observar en el útero. Ok, mejor dicho, en esta pared. Listo. Entonces, ¿cuál es el estudio que solemos utilizar? El que más se usa, pues es clásico, ¿no? Y es más, nosotros entramos y lo primero que, cuando escuchamos ecografía, pues lo primero que asociamos es a la ecografía que se le hacen a las embarazadas, ¿verdad? En la parte ginecológica. Entonces, estas son las ecografías. Como ustedes ven, es importante que ustedes sepan reconocer cuál es la estructura normal del útero, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos un útero normal, por aquí está el cervix y por aquí está la vagina. ¿Listo? Entonces, esto es en un corte sagital. En este caso, pues también esta es una ecografía transvaginal, ¿ya? Y pueden ver la parte, toda esta parte del útero y también el endometrio en esta sección de acá donde están los cursores. Ya, entonces eso para que tengan en cuenta. ¿Listo? Aquí está. Ahora sí, vamos en cuanto a las fases y dependiendo de la fase va a haber una diferenciación en cada imagen que ustedes van a poder observar en la ecografía. Empezamos con la fase menstrual. En acá se va a observar que el endometrio se va a ver fino y la línea ecogénica va a estar como rota, ¿ok? Luego viene la fase proliferativa, ¿no? Que es esta fase donde empieza a crecer el endometrio, la fase proliferativa que puede tener una fase temprana y una fase tardía. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, es como si se empezara a engrosar más. Incluso no se ve hipoecogénico porque después acá las glándulas están en todo su tope, están proliferando. Luego viene ya la fase preovulatoria, donde hay una triple capa y que mide mucho más grande, de 6 a 10 milímetros. Luego vamos a ir a la parte secretora, que es aquí donde justo está pues la menstruación per se. ¿Ok? En la fase secretora va a haber una diferencia, va a pasar de hipoecogénico a hiperecogénico. En la fase secretora hay una fase secretora temprana y una tardía también. Y acá pues igual se sigue viendo engrosado, solo que se ve hiperecogénico.
¿Ok? Esto pues en una mujer fértil, ¿no? Ya después, pasando la etapa pues menopáusica, o sea, ya en la fase menopáusica, cuando ya no hay toda esta liberación de hormonas y tal, como que hay una disminución de ellas y todo lo demás, pues aquí se va a observar pues un útero atrófico postmenopáusico, donde pues se va a ver, el endometrio va a tener una fina línea ecogénica de 8 milímetros, ¿no? Y es pues, se observa de manera atrófica. ¿Listo? Eso en cuanto a la ecografía. Hay otro tipo de estudio que se llama histerosalpingografía, que de hecho ya no se usa mucho, pero bueno, igual es importante mencionarlo, donde se utiliza sustancia de contraste, ¿no? Que como ustedes saben, la sustancia de contraste pues nos va a permitir ver estas cavidades. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones de este tipo de estudio. Bueno, primero en el caso de infertilidad, tal vez podemos sospechar de alguna malformación uterina, entonces vamos a solicitar este estudio, o sospecha de alguna oclusión tubárica, algún fibroma, algún pólipo. Es más, también en caso de oligomenorrea. En el caso de las contraindicaciones, pues obviamente no se va a hacer cuando hay un embarazo, esta sustancia de contraste altamente dañina para el feto. En el caso de infecciones tubáricas como vaginitis, alvejitis y cervicitis tampoco se puede utilizar porque pues se inyecta sustancia de contraste y también obviamente cuando hay una reacción alérgica a esta sustancia. Básicamente se observa así, se dan cuenta, no es como que le meten este líquido y terminan pintando todas las cavidades por las cuales pueda recurrir. ¿Ya? Entonces, esto, como se dan cuenta, es una radiografía con contraste. ¿Ya? Pero ya no se suele utilizar mucho. ¿Pero para qué? Bueno, sí les va a servir a ustedes en el caso de patologías congénitas, para que ustedes puedan identificar cuál es el tipo de patología congénita que puede tener. Esto sí es una pregunta de examen, así que yo les sugiero fuertemente que traten de recordar estas denominaciones para cada tipo de patología congénita. Recordando un poco de embriología, como ustedes saben, tenemos pues estos conductos de Müller que finalmente van a formar el aparato reproductor femenino y hace que se junten, por así decirlo, ¿no? Estas dos secciones que finalmente van a formar pues el útero, ¿ok? Se puede decir que el útero es como si tuviese dos cuernos, como lo ven aquí, ¿no? Dos cuernitos. Ya, es como una bolsita, un saquito con dos cuernos. Pero se da el caso del útero unicornio, ustedes lo van a identificar rápidamente porque literalmente solo se ve como una línea, o sea, un solo cuerno. Luego está el útero didelfo, que es separado, o sea, cada uno por su lado, o sea, un cuerno por aquí y otro cuerno por acá. Ese es el útero didelfo. A diferencia del útero bicorne y septado, que aquí sí hay como una unión, por así decirlo. Entonces, como dato curioso para que ustedes no se olviden, Didelfo, recuérdense como que a estos elfos, ¿no? Como que a estas haditas que tienen como que dos orejas separadas y así, como que no van a tener nada que las junte, ¿ok? Sino Didelfo, o sea, uno por este lado y el otro por ahí, o sea, no hay nada que los una. ¿Listo? Entonces, eso para que recuerden el útero Didelfo cuando vean esta imagen, Didelfo. Ahora, viene el bicorne y el septado. Aquí sí es importante que ustedes recuerden la imagen y también el ángulo que van a observar, porque acá sí hay una unión, ¿ok? Entre estos dos cuernos. Es más, no, en el caso del septado, pues hay un septo como tal. Y aquí, ¿qué es lo que van a recordar ustedes? Pues en el caso del septado, os recuerdan ustedes septo, y cuando escuchan septo, es como esta unión, como una pared, ¿no? El septo es como una pared. Ok, entonces si yo veo una pared, la pared es totalmente vertical. Entonces, si es totalmente vertical, pues el ángulo va a ser más chiquito, ¿verdad? Entonces, es una forma de que ustedes puedan recordar también. Entonces, el útero septado va a tener un ángulo menor a 75 grados. Y el útero bicorne sí, se va a ir para un lado y el otro para el otro, ¿ok? Entonces, acá va a ser un ángulo mayor a 105 grados. Y finalmente tenemos el útero arcuato, que bueno, se observa de esta forma. Ya, para que ustedes lo puedan tener en cuenta, es importante que repasen estas imágenes. Ahora hablemos de las patologías más frecuentes. En el caso del útero, pues están los miomas. Incluso cuando estén en gineco lo van a ver mucho, la clasificación de los miomas. Hay diferentes clasificaciones. En este caso les estoy mostrando la que te dice dependiendo a la ubicación en la que está, si es mucosa, si es intramural o si es subserosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un mioma? Es una tumoración benigna, es de hecho de las más frecuentes que hay. Pueden haber muchos, ¿ok? Y pues la etiología se relaciona mucho a la parte endocrinológica, a la parte hormonal, son estrógeno dependientes.
Usualmente, ¿en qué pacientes encontramos estos miomas? Pues en pacientes mayores de 30 años, ¿ok? Entre un 20 a 30% son pacientes de 30 años. La mayoría son asintomáticas y son como de hallazgo incidental, ¿ok? Pero cuando ya hay clínica, se ve dolor y sangrado uterino. Entonces, es así como ustedes van a poder identificar los miomas. Es más, cuando están rotando en gineco, se van a dar cuenta que es algo que se suele diagnosticar con mucha frecuencia, ¿ya? Entonces, ahí es, como les decía, ¿no? La clasificación puede ser subseroso, dependiendo, ¿no? En qué parte de la pared se encuentra. Subseroso, submucoso, incluso acá pueden ver que si se le hace un Doppler, se ve que tienen pues este útero. En acá hay uno que tiene calcificación, en acá hay un lipoleiomioma, o sea, también con una parte de grasa como tal. En acá también se ve una calcificación del mioma. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. No es estrictamente necesario que se aprendan estas imágenes, sin embargo, sí deben saber identificar lo que están observando en este caso, la pared uterina. Listo. Ahora vamos a pasar con la parte de obstetricia, lo más relevante en cuanto al hallazgo de primer trimestre y segundo trimestre. Empezando con el primero, ustedes van a poder observar el saco gestacional, la vesícula vitelina y el embrión. Ten en cuenta que el primer trimestre todavía no ven al feto como tal. Si se dan cuenta, todas las imágenes que están acá abajo, pues es como si fueran, como si fueran estos círculos negros, ¿verdad? Con, pues, se ve anecoico en el centro, no todo negro. Ya, entonces eso es para que identifiquen que están en primer trimestre. Si no observan nada aquí, pues ya dicen primer trimestre. Entonces, en el saco gestacional primero, ustedes de la cuarta semana ya pueden visualizar el saco gestacional. Ya, como dice ahí, pues una zona anecoica, tiene un anillo y es de una ubicación excéntrica porque está pues en el fondo. También pueden observar la vesícula vitelina, que es esta de acá. Se puede observar desde la quinta semana, va a desaparecer en la semana 12. Es un círculo ecogénico con un contenido anecoico, es como un anillito. Ya, y esto va a preceder a la llegada del embrión. Luego viene ya el embrión que viene al final de la quinta semana, ¿ok? Y pues en este caso van a ver aquí que mide 5 milímetros y va a crecer 1 milímetro cada día. ¿Qué otra cosa más podemos observar nosotros en el primer trimestre a medida que vamos avanzando en las semanas? ¿Ok? Pues es aquí. Van a poder observar ustedes la longitud, bueno, cefalocaudal, ¿ok? También van a poder determinar el plano en el cual se encuentra, esto ya como que al finalizar el primer trimestre, ¿verdad? Los extremos ya van a estar bien definidos y van a poder hacer una medición del extremo a extremo, como decía, cefalocaudal. También van a poder ver la pared abdominal al final del primer trimestre. Ok, van a ver la inserción del cordón umbilical en la pared abdominal y lo que les comenté en el último, bueno, en el penúltimo video que se subió, sobre el onfalocele y la gastroquisis. Recuerden, ¿no? Onfalocele es un saco y gastroquisis es toda esta, se puede decir, salen estos elementos de la cavidad abdominal, pero sin ningún saco que lo recubra. ¿Ok? Y también puede haber alguna herniación fisiológica. ¿Ok? Esto es como que fisiológico se puede dar hasta la semana 10. Esto es como que fisiológico, ¿no? Una herniación, como una protusión del cordón umbilical. En este caso, el onfalocele y la gastroquisis, pues sí es patológico. Ahora pasamos al segundo trimestre. Aquí ya podemos identificar la edad gestacional, ¿ok? En acá vamos a ver anormalidades del crecimiento, podemos detectar malformaciones congénitas, incluso embarazos múltiples. ¿Qué comprende o qué semanas comprende el segundo trimestre? Pues de la 18 a la semana 22. Ya se pueden identificar diferentes parámetros, ya no solo cefalocaudal, sino también el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, incluso el tamaño del fémur. ¿Ok? Entonces, para que se den una idea, por ejemplo, en el caso de la circunferencia cefálica, en acá podemos ver un corte transversal y pueden ver que haya una apariencia simétrica de ambos hemisferios. ¿Ok? Y también algo que van a poder identificarse en el segundo trimestre, como les decía, es la longitud de la diáfisis del fémur. Aquí. ¿Ok? Entonces ya van a poder observar el tamaño que tendría. Bueno, como dato curioso y también para que lo recuerden, en cuanto al líquido amniótico, dependiendo de las semanas de gestación, pues este es el volumen normal, ¿ok? De líquido amniótico, la cantidad normal que ustedes observarían, y este es como que el peso, se puede decir el peso estándar que se esperaría a esta semana de gestación. Listo. Ahora pasamos a glándulas mamarias. En el caso de glándulas mamarias, vamos a identificar bien cuáles son las indicaciones y contraindicaciones que tenemos para cada estudio.
Listo. Como ustedes saben, conocen la famosa mamografía, ¿verdad? Que incluso se hace a manera de tamizaje y todo lo demás, porque pues hay muchos casos de cáncer de mama. Entonces, cuando queremos ver las glándulas mamarias, deben recordar dos cosas. Primero, deben saber la edad de la paciente, ¿no? Porque dependiendo de la edad de la paciente, pues ustedes van a solicitar una ecografía o una radiografía. En acá para pasar un poquito. En el caso de la ecografía, la van a solicitar a una paciente joven. O sea, una paciente joven, sintomática, pues una ecografía, ¿no? Una paciente de más de 30 años. De hecho, la bibliografía varía un poco. Algunos dicen 40. Eh, pero por ahí va variando. No, perdón, no 40, sino 35. Pero pues usted puede tomarlo como que mayores de 30, sí, ¿no? Aplica una mamografía. ¿A qué paciente te le vas a pedir una mamografía, sí o sí? A pacientes pues, que tengan factores de riesgo, como antecedentes familiares, o sea, familiares que hayan desarrollado cáncer de mama, o las que solo no tienen ningún hijo, o las que tuvieron un hijo después de los 30 años, las que tuvieron su menarquía a temprana edad, una menopausia tardía, alteraciones genéticas y antecedentes de otras enfermedades. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a poder identificar si algún nódulo, que es lo que más se observa, es benigno o maligno? Pues siempre, así como en todo nódulo de cualquier segmento que ya les había comentado en las anteriores clases, es importante que identifiquen la forma, qué tan rápido crece y también los márgenes, ¿no? O sea, les decía que cuanto más feo es, obviamente nos da más indicios de que es algo maligno. Pero si es más bonito, más redondo, crece más lento, pues dices, probablemente sea benigno. Y también las clasificaciones, pues, son un indicador. Ya, entonces, por ejemplo, es importante que vean qué tipo de morfología tiene. Y también aquí, ¿no? Si es especulado el margen, pues ustedes dicen probablemente sea algo maligno. Acá, por ejemplo. ¿Listo? También deben identificar la densidad, porque cuando tiene alta densidad, ahí sí debemos ponerle mucho ojo, porque probablemente sea algo maligno. Si es hizo denso, como que bueno, vamos a hacer observación. Si es de baja densidad, pues probablemente sea bueno, ¿no? En baja densidad con grasa, pues probablemente sea benigno, entre comillas. Y siempre hacer una evaluación constante a las pacientes. Ahora, hay un sistema de categorización, así como les había mencionado, por ejemplo, en tiroides y así, siempre hay un sistema de clasificación. Tenemos el BIRATS para el caso de la imagenología de las mamas, ¿ok? ¿Qué es el BIRATS? Pues es, bueno, en inglés es esto, ¿ok? La clasificación de la data que se reporte mediante imágenes de la mama. Ya, entonces, en acá se va a dar una puntuación, incluso te va a servir de indicador sobre sobre algún nódulo que te estás viendo que probablemente sea maligno, o sea, qué tanta chance tengas de que sea maligno, ¿ok? Entonces, ahí está. Este es el sistema BIRATS. Nos ayuda incluso para saber qué tratamiento o qué plan de trabajo vamos a seguir con las pacientes. Y ya es como entre comillas, ponen ahí como una herramienta de control de calidad, por así decirlo. Lo que buscamos con el BIRAT es estandarizar el reporte mamográfico que tenemos de las pacientes y reducir la confusión. Y obviamente facilitar la evaluación de los resultados y hacer un mejor seguimiento a ello. Bueno, ya para finalizar tenemos la ecografía, que les había dicho que es en pacientes jóvenes, menores de 30 años. ¿Ok? Obviamente también está indicado no solo en mujeres, ¿no? Sino también en varones con casos de ginecomastia, usualmente asociado a problemas hormonales, ¿verdad? Entonces también va a servir la ecografía. Incluso durante el embarazo, ustedes saben, ya les dije en la primera clase, en nuestra primera clase, o sea, al inicio de todo les había comentado que para una embarazada pues no es nada bueno que se haga una radiografía ni tampoco una tomografía. No, incluso les decía, está más indicado una resonancia o una ecografía porque no tiene radiación ionizante. Entonces se va a utilizar ecografía en el caso de alguna patología que te encuentres durante el embarazo de una paciente. No es embarazada, entonces vas a usar una ecografía. O en el caso de patologías inflamatorias o también en pacientes que son portadoras de prótesis. También hay un sistema de clasificación. Es importante la ecografía porque también nos va a identificar los ganglios asociados a la patología mamaria que pueda tener nuestra paciente. Ya, entonces también hay un sistema de clasificación asociado a la ecografía. Y tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética, pues ya aquí podemos tener una estratificación mucho más amplia, más regional, o que incluso ya más comparativa de ambos campos y todo lo demás. E incluso nos sirve para hacerle un monitoreo. Ya tal vez estamos nosotros administrando una terapia a la paciente, pues la resonancia magnética nos va a ayudar para hacer esta detección. Ya, también pues obviamente en pacientes pertenecientes a un grupo de riesgo muy alto. Recuerden siempre, estos genes los suelen preguntar mucho, ya que está asociado pues al cáncer de mama.
Ya. Y pues eso es para que lo tengan en cuenta y pues eso sería todo, chicos, respecto a la semana 12. He tratado de hacerles un resumen, como les decía, por la premura del tiempo. Espero que les sirva y les deseo muchísimos éxitos en vuestro examen. La semana 12 era la semana que nos quedaba pendiente. Entonces, eso sería todo, chicos. Les mando un fuerte abrazo y éxitos en su examen final.